Traigo una palabra de parte de Dios, un mensaje que Él me dio. Y créanme, hermanos, que no es fácil compartir la palabra, no es fácil estar aquí. Y yo le doy muchas gracias a Dios por darme el privilegio de compartir su palabra. Y lo hacemos con mucho temor, con mucha reverencia, con humildad de corazón, porque predicamos delante de Él. Y sus ojos nos escudriñan el corazón. Yo ruego que en esta noche el Señor le hable a usted principalmente. Dios trató conmigo y yo espero que usted reciba esta palabra de parte de Dios, porque bueno, antes de darlo a la iglesia, el Señor trata con nosotros, ¿verdad? Y nos confronta y nos habla, y bueno, el mensaje ahora es para la iglesia. Así que, pues bueno, le invito a que abra su Biblia en Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, y el título del mensaje pues es una vida sin Cristo es una vida sin fruto, o una vida sin fruto es una vida sin Cristo. Y vamos a tomar una de las parábolas que están en el Antiguo Testamento. Hemos estado estudiando las parábolas en el Nuevo Testamento dadas por Jesús. Pero también hay otras parábolas en el Antiguo Testamento y esta es una de ellas. Isaías capítulo 5, versículo 1, dice así: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Hasta aquí. En algunas Biblias tiene un subtítulo que dice la parábola de la viña. Y esta parábola, hermanos, está centrada, dirigida al pueblo de Israel. Es una parábola, es una palabra de parte de Dios hacia la nación escogida. Y este llamado que Dios les hace es directamente al corazón. Número uno, para buscar su arrepentimiento y su volver a Dios. Pero a pesar de que esa parábola está dirigida a Israel, tiene muchos principios espirituales para nosotros, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar tratando en esta noche a través de esta parábola. ¿Me ayuda a orar? Vamos a cerrar nuestros ojos, que Dios nos hable. Padre que estás en los cielos, bueno eres tú, Señor. Hemos gustado de tu presencia a través de estos cánticos, de esta adoración, que no solamente son palabras, Señor, cantadas, no. Es nuestro corazón rendido a ti. Señor, y queremos mantener esa actitud de adoración con ese respeto a tu palabra, Señor. Disponemos nuestro oído, nuestra mente, que nuestro corazón sea esa tierra fértil para que tu semilla sea plantada en mí en esta noche. Ayúdanos a entenderla, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestro corazón. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me asista en esta noche, Señor, para transmitir tu mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. La parábola de la viña. Esta parábola, hermanos, Dios está hablando a través del profeta y Dios utiliza un lenguaje de agricultura. Los que tienen tierras, los que han estado con familiares que tienen agricultura, pues van a entender un poquito más. Pero en aquel entonces la nación de Israel dedicada a esta actividad, agricultura, sabían perfectamente lo que estaba hablando el Señor aquí en esta parábola. Y en el caso de esta viña, pues se compara a Dios como el dueño de esta tierra. Y Isaías lo menciona como el amado, ¿no? Y dice, cantaré por mi amado. El amado en la Biblia
es símbolo de Dios. De hecho, el libro de Cantar de los Cantares hace mucha referencia a esto, al amado de nuestro corazón, que es el Señor. Y resulta ser que el dueño de la viña, es decir, Dios, compra una tierra. Y yo quiero que usted note todo lo relacionado con esta compra de esta viña. Y hay algunas actividades que se tienen que hacer para llevar a cabo esta siembra, a fin de que tenga un propósito, se recoja el fruto a su tiempo. Y veamos qué fue lo que sucedió. Dice Isaías entonces que el dueño de la viña, que es Dios, compra una tierra en una ladera fértil. Esta ladera fértil me habla, por sentido común, que se tuvo que comprar, tuvo un precio que se pagó por ella. Y esta tierra fértil me habla de un terreno saludable, o sea, no fue cualquier terreno, fue un terreno bueno, que tuviera las condiciones para poder entonces plantar la semilla y que diera fruto. Y la verdad es esta: ninguno que quiere sembrar y cosechar comprará un terreno seco y árido, ¿no? O sea, improductivo, no. El sentido común me dice que el que compra y quiere sembrar y recoger cosecha, tiene que escoger la tierra bien, ¿sí? Entonces hay algunas actividades que le voy a mencionar que tienen que ver con esta actividad que es la agricultura. Lo primero entonces es comprar un terreno. Y bueno, aquel que se dedica a esto va, lo observa, lo compara con otros y posteriormente hace una decisión y dice: este es el terreno que yo quiero, ¿sí? Así como usted compró su casa o tal vez la renta, tomó el tiempo para hacerlo. Es lo mismo que pasa con el dueño. Va y se toma el tiempo y elige el mejor, hago énfasis en esto, el mejor de los terrenos en esa tierra. Después de haberlo comprado, el dueño tiene que despedregarlo, es decir, tiene que ahondar. Y para eso se necesita de la fuerza para poder hacer este trabajo. Se meten las palas, hay personas trabajando constantemente. Hoy en la actualidad, pues bueno, se meten los tractores y se tiene que ahondar el terreno porque tiene mucha piedra por lo natural. Entonces tiene que aparejarse, tiene que trabajarse el terreno para entonces habilitarlo en condiciones de que pueda producir fruto. Después de esto viene el plantar semillas. Y no tiene que ser cualquier semilla, tiene que ser una semilla escogida de la mejor. Y también eso también lleva un esfuerzo, una dedicación. Después se tiene que construir una torre que sirve para vigilancia, hermano. Esa torre que va a estar en medio de esa viña, de ese lagar, de ese terreno, tiene que estar en la punta un vigilante que tiene que estar atento a los enemigos y a los animales que puedan llegar a estropear esa viña. Después se tiene que hacer un cerco alrededor de esa propiedad para protegerla precisamente de los animales. Después de esto, y finalmente, se construye un lagar. ¿Qué es un lagar? Es un cuarto, una construcción tal vez como esta, donde se tiene que procesar la uva. Se tiene que cortar, llega a este lugar, se pisa, se procesa para posteriormente dar lo que conocemos como el vino. Entonces, todas esas actividades, hermanos, son propias de la agricultura, hablando en términos de la viña. Y todo esto se hace con el propósito de que en su tiempo se recoja un fruto, ¿sí? Nadie siembra, nadie compra sin esperar algo. Sería absurdo, sería ir en contra del sentido común. O sea, yo compro algo para que me produzca algo, ¿sí? En este caso, Dios es el que hizo esto. Y la aplicación espiritual va dirigida especialmente a la nación de Israel. Dios, hermanos, fue el que escogió el mejor de los terrenos para su pueblo, llamado Israel. Y desde la fecha bíblica, hermanos, hasta el día de hoy, Israel es de la mejor tierra que existe en todo este planeta. Es la más productiva, es la más fértil. Los que han tenido la oportunidad de ir allá han regresado y nos comparten, ¿verdad? Qué tremendo los paisajes, las aguas, los frutos que son abundantes y son exagerados, hermanos, son grandísimos los frutos que produce Israel. Y no hay tierra como ella. Y Dios entonces fue el que escogió la tierra para su pueblo, la mejor que existe, ¿sí? Después de esto, hermanos, Él sacó a todos sus enemigos de la tierra
para que el pueblo entonces tomara posesión de la tierra prometida. Y Dios expulsó a los heteos, a los jebuseos, a los fereceos y a todos los. ¿Sí? Y Dios hizo esto ¿para qué? Para dejarle la tierra por herencia a su nación, a su pueblo. Después de esto, hermano, Dios cerca a la nación de Israel por medio de mandamientos. Escucha esto. Los mandamientos de Dios sirven de muros de protección para tu vida y la mía. Mientras tú y yo nos mantengamos en obediencia a su palabra, es un muro de protección para mí. Por eso los 10 mandamientos no son nomás porque sí, hermanos, tienen un propósito y sirven de protección. El que no obedece al mandamiento está fuera de la protección de Dios. Por eso dice el mandamiento, uno de ellos, te lo voy a citar, simplemente así: no matarás. ¿Quieres estar libre de la cárcel? Respeta el mandamiento. ¿Quieres estar libre de cualquier infección sexual, etcétera? No adulterarás. Jóvenes, no fornicarás. Todas estas cuestiones son para tu protección y como esto, hermanos, el libro de Levítico dice muchísimas cosas acerca de leyes que Dios estableció para la protección de la nación. Entonces, mediante estas cosas, vaya usted viendo en su mente ese cuadro que Dios va armando de su viña. ¿Sí? Y además de esto, y por último, Dios levanta un templo en el pueblo de Israel que serviría como la presencia física de Dios. Dios habitaba en ese templo, el lugar santísimo. Y cuando Dios estaba en ese templo, el pueblo estaba siendo resguardado. Él era el vigilante. Dice la Biblia que Él es el torre fuerte por excelencia. Es el nombre de nuestro Dios. Y eso fue exactamente lo que hizo, hermanos. De tal manera que la viña tenía todos los beneficios, todos los privilegios que se pueden llegar a tener. Y la expectativa de Dios era recibir un buen fruto, el mejor de todos. Y esto cualquier persona lo puede llegar a entender. Entonces, lo mejor del fruto era lo que esperaba el Señor con mucha alegría. Era lo justo, ¿no? Después de todo, Dios había invertido lo mejor. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Dice la parábola que en lugar de dar uvas buenas, el terreno dio frutas agrias, frutas silvestres. Dio uvas silvestres. Y en el original, hermano, la palabra uva silvestre significa uvas venenosas, que no se pueden comer. En el campo muchas veces algunas personas se llegan a confundir con frutas que parecen buenas, pero son venenosas, no son frutas comestibles. Bueno, el significado es esto: uvas agrias, uvas venenosas, uvas podridas, echadas a perder. Esto fue lo que produjo la tierra, hermano. Ahora, ¿te puedes imaginar que tú y yo seamos los dueños de la viña? Que tú y yo hayamos invertido tiempo en escogerla, maquinaria para ahondarla, cercarla, protegerla, levantar esa torre, ese lagar, construir y dar todos tus recursos para que al final de cuentas esa viña te produzca fruta podrida. ¿Cuál sería tu reacción? Decepción, tristeza. Eso fue lo que pasó en el corazón de Dios. Que esperando lo mejor de su pueblo, de su nación, dándoles todo, lo que resultó fue todo lo contrario, hermanos. ¿Sí? Notemos entonces que la viña sí tenía una evidencia de fruto. La palabra de Dios dice que sí hubo un fruto. No dice que no hubo nada, no, sí hubo un fruto. Pero bueno, yo te quiero ampliar solamente por un momento el concepto de la palabra fruto para que tú y yo entendamos un poquito mejor esto. El fruto en el diccionario secular es el resultado de un esfuerzo, de un trabajo, de un beneficio. Me trae una utilidad. Otra traducción de la palabra fruto es el resultado genético que caracteriza una descendencia. El plátano va a dar plátanos. La papaya, esa rica que te comes en la mañana que tanto nos ayuda, cuando la partes a la mitad, ves dentro de ella toda la semilla negra, pero abundante, hermano. ¿Sí? Eso es la característica de la descendencia genética, eso es el fruto.
Pero también fruto significa el resultado de una acción. En este caso aplica al comportamiento humano, que pueden ser acciones buenas, pero también acciones malas. Y todos aquí, sin excepción, tenemos un fruto, tenemos un resultado, todo conforme a las características genéticas que tú y yo tenemos en nuestro corazón. ¿Sí? Por lo tanto, ese fruto tiene un origen en 2 semillas. Una, el pecado. El pecado en el corazón del hombre produce un fruto. Pero también la semilla del Espíritu Santo, si lo puedo decir así, produce también el fruto del Espíritu, un fruto bueno. Esto depende mucho de la semilla que hay en tu corazón y en el mío. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay en tu corazón, hermano? ¿Qué es lo que hay en tu vida? ¿Qué es lo que hay dentro de tu ser? Solamente tú lo conoces. Pero tus conductas, tu manera de comportarte, hablará mucho de lo que hay en tu corazón y en el mío también. En el caso de la parábola, mi pregunta es, ¿a qué se refería Dios con uvas agrias? ¿Cuál era la evidencia de estas obras, de este fruto malo, insípido y echado a perder? Bueno, la misma palabra nos da la respuesta en el versículo 5 al 8. No tengo tiempo ahorita para leerlos todos, pero usted los va a recordar, los famosos ay. ¿Se acuerda? Ay de los que añaden heredad a heredad, ay de los que mezclan bebida, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Y son 6 amonestaciones que dan evidencia de ese fruto que hay en la nación de Israel. Los voy a resumir de esta manera. En ellos había avaricia, codicia en el corazón, porque no estaban conformes con lo que habían alcanzado en ese momento. Tenían una hambre y una sed insaciable por acumular riquezas y acumular terrenos físicos. Pero déjeme decirle esto, no distamos mucho de ellos. ¿Cuánta codicia hay en el corazón de los hombres actualmente? Yo espero que ninguno aquí tenga ese problema. Pero también dice que la nación se volcó a la libertad, al libertinaje, a los placeres terrenales e indiferencia al Señor. Se dedicaron tanto a sus asuntos que olvidaron al Señor. También hubo en ellos incredulidad hacia Dios, perversión, arrogancia, injusticia y orgullo en el corazón. Y estas cosas, hermanos, es lo que estaba pasando con la nación de Israel. Estaban dando un fruto podrido. Reflejaban lo que había en sus corazones. Pero ahora permíteme cambiarte el ángulo. Nos enfocamos en Israel, pero ahora me voy a enfocar en ti y en mí. ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Qué es lo que más actúa en nosotros? ¿Qué es lo que más refleja nuestro corazón? ¿El poder del pecado o el poder del fruto del Espíritu? ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Qué es lo que hay en mí? Y déjame decirte, hermano, que la palabra de Dios claramente nos dice cuáles son las evidencias del fruto malo echado a perder. ¿Quieres saber cuáles son? Abre tu Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 5. Repito, la aplicación es a Israel, pero también a nosotros, a nuestro corazón. ¿Cuáles son los resultados genéticos del fruto malo? Bueno, conforme a su naturaleza. Gálatas capítulo 5, verso 19. Dice así: y manifiestas, es decir, completamente visibles a cualquier ojo humano, visibles que las obras, es decir, el esfuerzo, el fruto de qué, de la carne. ¿El fruto de qué, mi hermano? De la carne, que son adulterio. Adulterio. Jesús dijo, ustedes han escuchado, el adulterio es solamente físico, la unión entre un hombre y una mujer fuera de la relación matrimonial.
Ustedes escucharon esto, pero yo les aclaro el sentido. Que cualquier persona, hombre principalmente, que mire a una mujer para codiciarla en el corazón, en ese momento, dice Jesús, ya adulteró con ella. Mi preocupación es que no solamente sucede en varones, también está en las mujeres. Pregunto, ¿habrá adulterio en la iglesia de hoy? Es muy posible que sí. ¿Qué más? Fornicación. Esta palabra la entendemos perfectamente. Tiene una raíz en la pornografía. O sea que no solamente se basa en la relación sexual fuera del matrimonio. Y para esto los jóvenes tienen que tener mucho cuidado, porque pueden ser arrastrados, seducidos para cometer este pecado. Pero no solamente en los jóvenes, también en los adultos. Las estadísticas muestran, hermanos, cada vez son más los hombres dentro de iglesias que ven pornografía. Y ya no digo ven, hay adicción a la pornografía, fornicación, inmundicia y lascivia en los ojos. Y me llama la atención que los primeros 4, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, tienen que ver con asuntos sexuales, obras de la carne, fruto podrido. Examina tu corazón. Yo ya examiné el mío. Idolatría. Idolatría, hermano, es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Puede ser tu trabajo, tu esposa, tu esposo, tus hijos amados. Bueno, hasta el perrito puede ser. Tu dinero, tu tiempo, las cosas físicas que tienes, tu teléfono. Cuidado con tu teléfono. No sé si tienes. Qué bueno que no tienes. Porque se convierte como en un Dios para muchos jóvenes. Hermanos, idolatría es una obra de la carne, es un fruto podrido totalmente. Hechicerías, enemistades, dígalo conmigo fuerte, hermano. Enemistades es un fruto podrido, es una obra de la carne. Cuando yo tengo una diferencia con otra persona, sea cristiana o no, tengo un problema, tengo un conflicto, es un fruto de la carne. Dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Yo no tengo por qué tener enemistad en mi corazón, si soy cristiano, si soy hijo de Dios. Por eso tengo la palabra que me ayuda a solucionar cualquier problema que tengamos con otra persona. Pleitos, wow, celos, iras, contiendas, entiéndase, divisiones, ahí viene la segunda palabra, disensiones. El proverbio, hermanos, establece claramente, y no te quiero manipular, ni te quiero amenazar, ni te quiero amedrentar con esto. Pero mira, Proverbios, creo que es el capítulo 6, dice que es abominación aquella persona que siembra discordia entre los hermanos. Abominación, algo repugnante ante los ojos de Dios. Yo sé que a ti no te gustaría ser repugnante ante los ojos de Dios. Guardemos nuestra boca. El salmista dijo, Señor, quiero hacer un pacto con mis labios. Pon guarda a mis labios para no pecar contra ti. Job, capítulo 30 o 31, no recuerdo bien. El primer versículo. Señor, quiero hacer un pacto con mis ojos. ¿He de mirar yo a la Virgen? O sea, Job ya un hombre casado, adulto, mirando a una jovencita. Quiero poner guarda. ¿Quieres ponerlos tú? Yo sí. Señor, pon guarda a mis ojos, pon guarda a mis labios para no pecar contra ti. Para no estar en una obra podrida de la carne.
herejías, envidias. Hermanos, créanme, yo no estoy en contra del Facebook para nada. Se me hace una manera de comunicarnos muy buena si se usa bien. Pero esto ha servido como una herramienta para levantar celos y envidias entre los cristianos. De repente ves ahí al hermano en la fiesta que no te invitaron. Sí, órale. ¿Por qué no me invitaron? Lo ves así comiendo en un buen restaurante. Sí. Lo ves con un carro bueno, etcétera, etcétera. Provoca celos en el corazón. Cuide su corazón de no contaminarse. Si no tenemos la capacidad de gozarnos con los que se gozan, mejor no lo veas. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice el apóstol Pablo, los amonesto. Esta palabra amonestar significa advertir. Ya los he advertido antes. ¿Qué cosa? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta palabra practicar en su original es de manera habitual, constante. Examina tu corazón, hermano, porque si tú y yo tenemos de manera habitual cualquiera de estas cosas, estamos fuera del reino de Dios. Yo sé que no te gustaría eso, a mí tampoco me gustaría. Por eso hay que mantener nuestro corazón limpio. Busquemos a Dios cada día. Señor, ayúdame a andar en el Espíritu. Ayúdame, Señor, a estar unido a ti. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Pregunta entonces, ¿qué tanto habrá de estas obras podridas en nuestra vida? ¿Quieres saber la verdad? Ve al espejo de la palabra. Vayamos. La manera de vivir, hermanos, nuestros pensamientos se reflejan en acciones y hablan de los frutos que tenemos. Incluso nuestras palabras dan evidencia de lo que hay en nuestro corazón. Tan solo te bastan 5 minutos para escuchar a una persona y saber qué es lo que trae en su corazón. Escúchala hablar y te va a revelar lo que hay en el corazón. No más. Amargura, resentimiento, odio, inconformidades aquí y allá. Dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla. ¿Qué? La boca. La boca comunica lo que hay en el corazón. Fruto bueno, fruto malo. Veamos otra escritura. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro, en el corazón, son lobos rapaces. Y viene una escritura muy conocida: por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Es inviolable esta ley, no se puede. Dice el versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es imposible. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, ¿qué dice ahí, mi hermano? Los conocerás. El contexto del pasaje indudablemente que me está hablando de los falsos maestros, no hay duda. Pero también lo podemos aplicar a los falsos cristianos. Pregunta, ¿habrá falsos cristianos? ¿Qué opina?
¿Sí? ¿Convencido o no? ¿Verdad que sí hay falsos cristianos? Voltea con tu vecino y dile, espero que no sea yo. Hermanos, así como el apóstol falso, el falso predicador, el falso profeta, se conoce por sus frutos, entiéndase su conducta, así también los cristianos se conocen por sus frutos. Y tenemos un principio espiritual aquí, pon mucha atención. Si la raíz es buena, el fruto es bueno. Si la raíz está podrida, todo lo demás, el tronco, las ramas, no se diga el fruto, todo lo demás está podrido. ¿Por qué? Porque proviene de la raíz, de la fuente. ¿Cómo está tu raíz? ¿Es una raíz buena, saludable, que se nutre de la savia, o es una raíz seca y podrida? No sé. La sentencia para los falsos maestros, conforme al contexto de este Mateo capítulo 7, versículo 21, vea usted lo que pasa con ellos. Dice, ok, por sus frutos los conocerás. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así como se le aplica a los falsos maestros esta sentencia, así también se le aplica al falso cristiano. ¿Cuál es la sentencia? No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dos cosas, obediencia y fruto que dé evidencia. La voluntad de Dios, repito, son dos, obediencia y fruto que dé evidencia. Escucha con mucha atención. El fruto espiritual es la mayor evidencia de la unión que tenemos con Cristo. ¿Tienes una vida, una relación con Cristo? Hay evidencia. Por eso el mensaje, una vida sin fruto es una vida sin Cristo. No está Cristo ahí. Pero si está el Señor, el fruto es abundante. ¿Sí o no, iglesia? Es abundante. Ahora, ¿quieres saber cuáles son los frutos buenos? Ya vimos los malos. ¿Quieres saber cuáles son los buenos? ¿Sí o no? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y mira, hermano, le voy a pedir un favor muy grande. Examine su corazón. Yo le pido a Dios que en esta noche el Espíritu Santo redarguya, meta esa lámpara hasta lo profundo de nuestro corazón y nos hable. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto, resultado genético, ¿de quién? De Dios, porque Espíritu está con mayúscula, Espíritu es el Espíritu de Dios. El primero de ellos es amor. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que, hermanos, el amor son de los más grandes atributos de Dios. Pienso yo que después de la santidad, porque la Biblia dice que el mayor atributo de Dios es el ser santo. Santo, santo, santo es el Señor. No dice amor, 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 no dice compasión, compasión, no dice santo, santo, santo. Pero después de esto, el amor es el más grande de los atributos de Dios. Mi pregunta es, ¿hay amor en tu corazón? Y dije, amor de Dios, amor genuino. Porque el mismo Pablo en Romanos capítulo 12 me dice, el amor sea sin fingimiento. Pregunta, ¿se puede fingir el amor? Por supuesto. Cuando el amor se finge, hermanos, hay dolor, sufrimiento. Se dañan las personas porque no es un amor real.
Es un amor fingido. Pero el fruto de Dios es amor. Amor de Dios. Gozo. Gozo, hermano. Es lo que le falta a mucha gente. Gozo de Dios. Gozo en la prueba. Gozo en la tribulación. Gozo en la enfermedad. Gozo en la escasez. Gozo en cualquier circunstancia. Yo tengo gozo. Yo tengo gozo. ¿Cómo va? En mi alma. Yo tengo gozo en mi alma. ¿La tiene usted? ¿La tengo yo? Muchas veces nos ponchamos por lo que nos pasa. Nos dejamos llevar por las emociones, por lo que sentimos, por lo que vemos, por lo que escuchamos y perdemos el gozo de Dios. El gozo es el fruto del Espíritu. Siempre tiene que estar ahí. Fruto bueno. Paz. Paz en medio de la tormenta. El día de ayer fui a una tienda a dejar mi ropa a la tintorería. Conozco a la dueña, me atendió y al terminar recibo una llamada. Ay, era su nuera. Ay, sí, pues aquí estoy ocupada. Y le dijo ella, porque la tenía en altavoz: ¿se te ofrece algo? ¿Quieres que te lleve algo? Sí, tráeme 1 kilo de paz. Ya colgó, le digo: ¿usted necesita 1 kilo de paz? Sí, estoy muy mal. Le digo: ¿sabes qué? Busca a Dios. Él es el único que te puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento y nadie te la va a dar, solamente Él. Wow. Bondad, benignidad, la benignidad, la bondad. Hay bondad en nuestro corazón, hermanos. Hay ese querer el hacer el bien por los demás. Muchas veces podemos cerrar el corazón, ver una necesidad, ver que alguien tiene alguna situación difícil y podemos cerrar el corazón. No te ayudo, que lo haga él solo. No, pues no le doy. Hay que le haga como él pueda. Pregunto, ¿esto será el fruto de Dios? ¿Sí o no? Es un fruto. El tener la bondad de Dios es un fruto bueno. ¿Sí? Templanza, entendamos, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu, es el fruto bueno, agradable ante Dios, hermanos. Que tú y yo tengamos la capacidad dada por Dios de sujetar nuestras emociones. De que en el momento en el que alguien te irrita, tienes la capacidad de calmarte. De que cuando alguien quiere entrar contigo en pleito, te calmas. En el momento en que eres tentado a gritar, viene la calma. En el momento en el que viene la tentación, tienes la capacidad de decir no, templanza, dominio propio. Capacidad dada por Dios. Fruto bueno, hermanos. Versículo 24. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? ¿Sí son de Cristo? Bueno, los que son de Cristo han crucificado. Es decir, le dieron muerte ¿a qué? A la carne, con sus pasiones y deseos. Ya no reina más el pecado. Ya no es más fruto podrido, es fruto agradable a Dios. ¿Por qué? Porque crucificamos nuestra vida con Cristo. ¿Sí o no? Y dice el 25, si vivimos por el Espíritu, me encanta ese versículo, andemos por el Espíritu. Es decir, si Dios impartió en ti la naturaleza divina, si Dios impartió en ti el Espíritu de Dios, entonces en consecuencia andamos en el Espíritu. ¿Y cuál es la evidencia de esto? El fruto del Espíritu. Ahí está, hermanos. Insisto, hagamos una evaluación de nuestra vida. Mete la linterna de la palabra en tu corazón. Si es verdad que yo estoy manifestando este fruto espiritual. Es importante. Regresemos a la parábola en Isaías, capítulo 5. Y mire usted lo que pasa. Isaías 5:1.
Dice ahí, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora viene el texto que quiero resaltar. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Dios nos pregunta en esta noche que si había algo más que agregar a lo que Él hizo por su pueblo Israel. Pregunta, ¿había algo que le faltó a Dios hacer? ¿Sí o no? Definitivamente que no. Dios puso todo, dio todo sin medida. Pero también se nos pide que respondamos si fue el dueño de la viña el responsable porque no se dio fruto en esa viña. Pregunta, ¿es Dios el responsable porque esa viña no produjo fruto? ¿Sí o no? Pregunta, ¿es Dios responsable porque tú y yo no damos fruto? Hermanos, muchas veces nosotros culpamos a Dios, las circunstancias o las personas. Es que yo no doy fruto, Señor, porque pues ve cómo me tienes, estoy en escasez y pues no, yo no tengo gozo en mi alma porque pues no tengo, estoy escaso, y culpamos a Dios. Las circunstancias, es que, Señor, pues es que ves que la situación como estamos, pues no, o sea, yo no puedo. Culpamos personas. Es que él, es que ella, es que me ha lastimado, me ha herido esto y aquello, y el dedo amenazador. Y no doy fruto porque yo no puedo responsabilizar a los demás por mi falta de fruto. Cada uno es responsable del fruto que da ante Dios. ¿Sí o no, hermanos? Totalmente. Escudriña tu corazón. Y si no hay ese fruto, pídele a Dios que te ayude. Es una obra que solamente Él hace en el corazón de nosotros. ¿Qué fue lo que pasó en esta viña? Versículo número 5. Dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le voy a quitar el vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Estas son las consecuencias de no dar fruto. Y son consecuencias, hermanos, que son muy lamentables. El final de esta parábola, como lo dice aquí, es el abandono de Dios a su viña. Pregunta, ¿te gustaría que Dios te abandonara? Yo no. No. Que Dios te abandone, hermano, es lo peor que le puede pasar al ser humano. Esto fue lo que pasó a la viña. Dios la abandonó. Y al abandonar esa viña por no dar fruto, quedó expuesta a la destrucción. Hermanos, cuando el ser humano se aparta de Dios, queda expuesto a sus propias pasiones, a su razonamiento natural, carnal, terrenal y diabólico, dice Santiago. Una sabiduría de lo peor. Eso es lo que pasa cuando Dios abandona al hombre, que lo rechaza constantemente. Eso es lo que dice Proverbios 1 y Romanos 1. Hay una similitud en esos versos. El Proverbio 1 dice: por cuanto no quisieron escuchar mi reprensión, mi amonestación, yo también me reiré de ustedes cuando venga sobre ustedes la calamidad, lo que tanto temen. ¿Te imaginas una risa de Dios, pero no de alegría? Una risa burlona. ¡Wow! Romanos capítulo 1. Bueno, pues por cuanto no le dieron gracias a Él,
Dios también los entregó. Es lo mismo aquí. Entregar en el original significa abandonar. Dios los abandona. Dios los empuja. ¿A qué los empuja? A su propia vida. Dios abandona al ser humano cuando le rechaza. Y otra consecuencia más es que después de abandonarla, Dios cortará toda rama y todo árbol que no da fruto. Todo aquel árbol que no pertenece a su viñedo. Qué diferencia con el Salmo número 1, ¿no? Aquel que se deleita de día y de noche en la ley de Jehová será como árbol, ¿qué? Plantado junto a corrientes de aguas y da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que pasa con la vida que está plantada en Cristo. Fruto abundante. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Lo que Dios esperaba de su pueblo, hermanos, era eso, justicia, rectitud, verdad y justicia. Pero en lugar de eso, lo que vino a salir del corazón de los hombres fue todo lo contrario. Vileza, inmundicia, idolatría, carnalidad, a todo lo que daba. En aquellos tiempos, hermanos, había mucha apariencia. Por eso cuando Jesús vino a este mundo, lo primero que hizo fue confrontar a esos fariseos de apariencia, pero sin esencia. Hoy, hermanos, hay mucha apariencia sin esencia de Cristo. Apariencia, pero no hay vida del Espíritu. Por lo tanto, hermanos, concluyendo este mensaje de esta manera, casi concluyendo, por todas las razones que he venido hablando por medio de esta parábola que Dios nos da en su palabra, podemos decir que una vida sin fruto es una vida sin Cristo. Una vida con fruto es una vida con Cristo, unida a Él. Por eso necesitamos a Cristo, ¿sí o no? Lo necesitamos cada día. ¿Para qué? Para dar ese fruto espiritual, hermanos. Y termino con esto. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 1. Palabras de Jesús. De hecho, el Evangelio de Juan son de los que afirman muchas veces, no sé cuántas, no recuerdo el número, pero siempre Jesús, yo soy la luz, yo soy la sal, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy, ¿cuántas veces? 10 veces. Bueno, dice Jesús, Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, note usted la relación, en mí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hará el Señor? Lo limpiará para que lleve más fruto. Hermano, no te sorprenda cuando el Señor comience a tratar en tu vida y venga la poda tan necesaria para el crecimiento de nuestras vidas. Pero a veces no lo entendemos, no lo alcanzamos a discernir. Señor, ¿qué estás haciendo? De repente me siento solo, ¿por qué permites? Dios está podando para que crezcas. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva, ¿cuánto? Mucho fruto. Y la frase célebre que repetimos muy constantemente dice ahí, porque separados de mí, nada podemos hacer. Y esa es una verdad, hermano. Separados de Cristo no podemos hacer nada. Estamos vacíos. No tenemos fruto espiritual alguno.
Separados de Cristo, estamos a merced de nuestra carnalidad. Separados de Cristo, seguimos siendo esclavos del pecado. Separados de Cristo, hermano, lo único que hará producir nuestra viña o vida es un fruto podrido. Acerquémonos a Él, hermanos. El acercarnos a Él nos embellece. ¿Se acuerda usted de Satanás? Ezequiel 28, Isaías 14. Cuando Satanás fue creado, Dios lo creó de tal manera que era el ser más hermoso en todo el universo. Tanto es así que estaba al pie del trono de Dios en las piedras de fuego. Era el ser más cerca de Dios que cualquier otro querubín, que cualquier otro ángel. Era el ser que más cerca de Dios estaba. Y era el ser más hermoso, lleno de esplendor y belleza. Y cuando cayó, hermano, fue el ser más horrendo en toda la creación. Es el ser más horrendo, horrible en todo el universo. Pero no fue horrendo o es horrendo porque cayó en rebelión. Es el ser más horrendo porque se separó de Dios. Mientras más cerca de Dios estemos, Él nos embellece. Mientras más lejos, más horrendos estaremos. Hermanos, busquemos a Dios. Busquemos depender de Él. No es mi fruto, es el de Él. Y ninguno tiene excusa para no hacerlo, para no producirle fruto. Y te voy a dar razones. No tenemos excusa porque Él envió a su Hijo a morir en una cruz. Nos dio salvación y vida eterna, nos puso un corazón nuevo. Puso un cerco a nuestro alrededor dándonos su palabra, sus mandamientos, que cuando estamos aquí y obedecemos su ley, es un cerco en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Dios nos dejó su Espíritu Santo como garantía. Él es el maestro, el guía, el consolador por excelencia. De tal manera, hermanos, que Dios lo ha dado todo. No hay excusa para que tú y yo no demos fruto. Es mi responsabilidad darlo porque Dios hizo su parte. Ahora me toca a mí dar fruto para Dios. Amén. ¿Cuántos quieren dar fruto a Dios? Póngase de pie, por favor, si es tan amable, y demos gracias al Señor. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, estoy muy agradecido contigo porque sé que me amas. Me has dado todo lo mejor que tú pudiste haberme dado, Señor. Enviaste a tu Hijo a morir en una cruz para mi salvación y mi eternidad. Compraste mi vida, Señor, con tu sangre. Me has dado por herencia, Señor, un lugar en la eternidad contigo, Señor, la mejor tierra que pueda existir. Me has dado tu palabra, Señor, que sirve para mi protección. Me has dejado tu Espíritu Santo, Señor, que me guía, que me alienta, que me consuela, Señor. Y no hay nada, Señor, más que tú pudiste haber hecho por mí. Lo diste todo en la cruz, Señor. Y estoy tan agradecido contigo, Señor, que lo único que yo quiero hacer por ti es vivir para ti, para agradarte, Señor. Quiero ser esa viña, Señor, que da fruto abundante al 100%, Señor. No me quiero quedar estancado, Señor. No quiero quedarme en este nivel. Quiero ir más allá, Señor. Ayúdame a ser como tú. Pon tu espíritu en mí, Señor. Pon esa evidencia, esa marca que da testimonio de que tú estás en mi corazón, Señor. Si hubiera alguien aquí que no ha dado fruto y ha culpado a Dios, ha culpado las circunstancias, ha culpado a las personas y no ha dado fruto, es momento de pedirle perdón a Dios. Señor, yo no quiero culpar a nadie. Yo soy responsable de llevar fruto para ti. Señor, ayúdame. Ciertamente lucho cada día, Señor, porque hay una naturaleza en mí que todavía se levanta, Señor, y se contrapone, Señor. Pero tu ley es mayor. La ley del amor es mayor. La ley del Espíritu es mayor
que la de la carne, Señor. Señor, ayúdanos, bendícenos ahora y siempre, Señor. Y cuando venga la poda, Señor, te doy gracias porque tú me estás tratando y quieres que yo crezca más. Señor, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en esta noche y te damos gracias por tu mensaje en esta hora, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.